¿Cómo están, muchachos? No me acuerdo si es el día 8 o 9 del desafío, ¿eh? Después nos fijamos. Quiero decir un par de cosas. Conseguí el libro, lo conseguí en formato físico, lo quería tener porque si voy a estar casi 3 meses leyendo el libro de Giraud acá en YouTube, me daba cosa no tenerlo. Entonces lo busqué. No se consigue en ningún lado, muchachos. Lo publiqué en una historia en Instagram, si alguien lo tenía, y un pibe, un jugadorazo, Adriancito Moldovan, jugadorazo. Me dijo que lo tenía y me lo vendió. Y el sábado él va a jugar un torneo en el club argentino y lo voy a ir a buscar. Lo más guapo, que voy a hablar mucho. Otra cosa que quiero decir es que hoy vamos a ver dos partidas. No porque quiera romper la regla ni quiera terminar el libro más rápido. La situación amerita porque él muestra la partida esta con Magomedov y la comenta y después te muestra que jugaron meses después y jugaron la misma línea y él te muestra un pedacito donde cambiaron la preparación y te muestra la partida con algunas acotaciones, la pasa rápido. Así que amerita ver las dos partidas. La primera bien analizada por Giro y la segunda para ver cómo fue la revancha, ¿no? Cómo ajustaron la preparación. Así que si todo sale bien, a partir del domingo lo voy a estar leyendo desde el libro físico, ¿no? Me va a quedar un cuadrado vacío arriba que lo voy a rellenar con algo. Así que vamos, ¿eh? Un poquito más de agua. Partida número 12. Chirok, Magomedov, Frunze, ahora Bishkek, 1989. Seguimos en el año 1989. Los comentarios a esta partida, basados en mis notas para el Informador 48, fueron escritos expresamente para este libro. Hacia 1986 comencé a realizar un serio trabajo analítico por mi cuenta, y desde entonces a menudo he encontrado nuevas ideas de apertura. Me resulta gracioso recordar que muchas de ellas me vinieron a la mente mientras caminaba por las calles de Río, pensando en otras cosas o incluso mientras estaba divirtiéndome, lo que no me impedía concentrarme al mismo tiempo en determinadas posiciones, ¿no? El tipo iba por la vida cotidiana y se le ocurría, che, si en la apertura tal le meto en la jugada 16 tal jugada. Naturalmente, no todos aquellos descubrimientos tenían un gran valor, pero a menudo tuve éxito con ellos. He aquí una de esas pequeñas historias que resultan memorables. A ver, ¿qué se le ocurrió jugar a Giro mientras andaba por su vida cotidiana, paseando? La partida empezó con D4, D4 hasta el F3, D4, D5, C4, E6, caballo C3, alfil E7, C por D5, E por D5, alfil F4, C6, dama C2, G6 y el F3. Interesante. ¿Se acuerdan que en la partida contra Ivanchuk, la de ayer, ¿no? Fue la de Ivanchuk, que contó que para ese torneo preparó jugar F3? No es exactamente lo mismo, pero se ve que él estaba maquinando mucho jugar F3 en las aperturas. Descubrí esta nueva idea un par de meses antes de la presente partida y me sentía orgulloso de ella. Ahora, sin embargo, no estoy convencido de su valor y la teoría de esta línea no ha evolucionado mucho desde entonces. Dice que la continuación habitual, a cambio de jugar F3, es jugar E3. Esta es la continuación habitual. No siguió, no se desarrolló mucho más la teoría del F3 acá. Alfil G5 interesante, dice mi oponente, un jugador de talento, actualmente maestro internacional, responde a mi novedad con una jugada que yo no había analizado. Mirá, en la preparación Girón no se le ocurrió que le pudiesen responder alfil G5. Responde a mi novedad con una jugada que yo no había analizado. Claro, Girón metió F3 como novedad y se la respondieron con una novedad. Con una novedad no, pero con una jugada que él no había tenido en cuenta. Terrible. La idea de las blancas era contestar. Él lo que había preparado era que si le juegan caballo F6, él hubiese respondido con alfil H6. Pero debo admitir que guardaba relación con un error, ya que después se dio cuenta que era erróneo jugar esta. Dice que después de jugar alfil F5, mi proyectada E4 habría perdido tras D por E4, F por E4, caballo por E4, buena jugada, caballo por E4, alfil B4 jaque, alfil D2, o bien rey E2, dama H4. Están tocando acá, ¿no? Alfil D2,
Dama H4 jaque, G3, dama por H4. Acá hubiese quedado perdido. Entonces un poco tuvo suerte, ¿no? De que el rival no le jugó el caballo F6, ¿no? Tuvo suerte. Acá le jugó esta, si le jugaba caballo F6 hubiese quedado perdido porque tenía una preparación mala ahí. Por lo tanto, la jugada es en la 9, que en vez del E4, la jugada es dama de 2. Pero me parece que después de caballo B7, las blancas no consiguen nada especial, según dice Geller al comentar algunas de sus partidas. Las demás posibles tentativas para las negras son jugar F5 interesante, E4 y caballo F6, o jugar alfil D6, no, o jugar alfil D6, o también se puede jugar acá alfil E6. Bueno, buscando en el libro de las aperturas de Lichess, no hay ninguna partida con el F5. O sea que esta idea del F5 debe estar descartada. Recuerden que la base de datos de Lichess me parece a mí que abarca desde 1960 en adelante, 1970 en adelante. Que no es completa. Pero ya acá no aparece ninguna partida, como que ya fue descartada, parece. De las otras que nombra, alfil D6 y alfil E6 sí hay partida. Eh, entonces la partida le metieron esta que lo sorprendió y él jugó alfil E5, dudosa. Tratar de evitar el cambio de alfiles puede tener sentido. Él quiso evitar el cambio de alfiles, pero objetivamente hablando, las blancas deberían haber optado por un juego más tranquilo. Con alfil por G5, dama por G5, dama de 2, interesante. Dice que jugar E4 también es interesante. Dama de 2 interesante, dama por D2, rey por D2. Una variante podría haber sido esto, ¿no? Permitiendo que le cambie el alfil. O la otra hubiera sido jugar dama de 2, alfil por F4, dama por F4, dama F6, dama por F6. O quizá volver, dama de 2, con la idea de jugar E4. Dama por F6, caballo por F6 y E4. Con una pequeña ventaja en cada caso. Dice que en estas dos variantes donde se permite cambiar el alfil, hubiese quedado con una pequeñísima ventaja el blanco. Él quiso evitar el cambio de alfiles. Recuerden que acá él ya estaba fuera de preparación. En la jugada 8 ya estaba fuera de preparación. Y jugaron F6, buena jugada. A pesar de un ligero debilitamiento en su posición, las negras consiguen un rápido desarrollo. De otro modo, podrían caer en las intenciones de las blancas. Por ejemplo, si no jugaba F6, si jugaba alfil F6, viene alfil por F6, caballo por F6, enroque largo, enroque corto, E4. El blanco todo el tiempo quiere hacer el E4. Mismo el F3, bueno, el F3 para el E4, ¿no? O si no, caballo F6, H4, buena jugada, alfil E3. Dice que si alfil H6 viene G4 y claramente es favorable a las blancas. Viene G5, ¿no? Entonces, alfil E3, dama de 3, alfil por G1, torre por G1, con una pequeña ventaja de las blancas. Entonces el F6 es como que pinta que debilita, pero estuvo bien. Alfil G3, alfil E3 interesante. Muy ambicioso, tratando de dislocar la coordinación de las piezas blancas. También hubiera sido bueno jugar caballo E7. Y por ejemplo, ¿cómo hubiese continuado? E4, interesante, enroque. Si toma F por E4, dama por D4, caballo F3, concede a las blancas buena compensación por el peón. Esto es lo de siempre, ¿no? Que da un peón a cambio de ganancia de tiempo, ¿no? Esto es lo que remarco siempre yo. Fíjense que esto todavía está todo adentro. Entonces, enroque, torre de 1 con posibilidades difíciles de evaluar. Yo le puse el símbolo de posición poco claro, ¿no? Dice que es difícil evaluar esta posición. Dama de 3. Siguió la partida. Dama de 7. Caballo de 1.
alfil H6, E4, jugada interesante. Dice. Siguiendo a toda costa una estrategia agresiva, seguía siendo posible optar por un juego tranquilo. Vamos a ver el juego tranquilo que se pudo haber dado también. En vez de jugar E4, podía jugar A3, caballo A6, dama C3, caballo C7, torre C1, y las cosas distan de estar claras. Caballo A6, tío, ¿no? Jugó L4, caballo A6, probablemente la mejor réplica. En cuanto a D por E4, bueno, esto es interesante, muchachos. Si tomaba D por E4, es dudosa. Remito al lector a la siguiente partida. En la partida siguiente, que volvieron a jugar meses después, en esta posición, en esta partida jugó caballo A6. En la partida que juega meses después, Magomedov le mete esta jugada. Por eso no la explica ahora, porque después vamos a ver cómo le castigó esta jugada. Giró jugó a caballo A6, jugó dama C3 dudosa. Este movimiento descuidado causará a las blancas muchos problemas. También era malo jugar A3, era dudoso, en vista de alfil F5, buena jugada. Qué mal que le quedó el rey en E1, le quedó muy mal al rey en E1. Caballo C3, D por E4, F por E4, enroque largo, con idea de caballo C5. Dama E2, dice que si juega B4 para evitar el caballo de C5, ¿no? Viene torre 8. Era mejor para las negras todavía. Entonces juega dama E2, torre por D4, buena jugada. Está entrando con todo en el punto de 4, ¿no? E por F5, alfil de 2 jaque, rey F2, dama C5 y se viene un descubierto mortal, ¿eh? Dama 6 jaque, rey de 8, buena jugada. Rey E2, forzado. Alfil por C3, B por C3, dama por C3, caballo F3. De nuevo forzado. Acá le están entrando en D2. Dama por A1, caballo por D4, dama por D4. Y las negras están claramente mejor. Pero seguramente lo correcto sería jugar caballo C3. Bueno, esta jugada recuérdenla, muchachos. Esta recuérdenla. ¿Por qué? Porque en la otra partida va a mencionar esto. Esta jugada la va a mencionar. Recuérdenla. Lo correcto hubiese sido jugar caballo C3, alfil F5, interesante. Rey F2, con un caos total sobre el tablero. Recuerden que en la jugada 7-8 ya están los dos fuera de preparación. Entonces, como sigo. Él jugó dama C3, D por E4, buena jugada. No me había dado cuenta, sencillamente, de que esta jugada natural era tan fuerte. Alfil por A6, no hay otra cosa, dice. Las siguientes jugadas también son forzadas, dice. E por F3, rey F2, F por G2, rey por G2, B por A6, caballo F3. Es un quilombo la partida, de verdad, ¿eh? Posta que, como dice él, es un caos total. Tremendo. Dado que, dado que acá, en vez de jugar caballo F3, si jugaba, daban por C6 jaque, ¿no? Porque parece que uno está ganando la torre. Perdería por rey F7. O sea, acá no se cuelguen, muchachos, ¿eh? No se cuelguen estas. Si comen la torre, le clavan después con jaque. La única posibilidad de la blanca es jugar al ataque. Este tipo de juego es, por supuesto, agradable, pero objetivamente hablando. Afortunadamente mi adversario comenzó a cometer errores, después de lo cual yo comencé a experimentar sensaciones positivas acerca de mi posición. Bueno, acá se empezó a planchar la partida, Magomedov. Rey F7, saliéndose del tema del dama por C6, ¿no? Mala, dice. Esta pérdida de tiempo resultará decisiva. Claro. Como que Rey F7 podía hacerla si lo empujaba a Girón, ¿no? Comiendo en C6. Ahora el Rey F7 ahora es considerado una pérdida de tiempo. Qué interesante, ¿eh? Yo estoy viendo el libro de. Bueno, estoy viendo el de Ninsowich y estoy viendo Grau 2 y se centran un montón en eso, en la pérdida de tiempo.
le dan muchísima importancia a las ganancias de tiempos. Ya que a las negras siempre les falta una jugada para un perfecto desarrollo. Claro. Es como que debería haber hecho algo para poder desarrollar esto, ¿no? El caballo, la torre. Deberían haber jugado, bueno, acá una variante, a ver, deberían haber jugado en vez de esto, dama de 7, seguramente que para darle lugar al caballo, ¿no? Torre 1 jaque, dice que caballo F2 seguiría caballo E7, seguido de enroque. O sea que caballo F2 le hubiese ayudado al negro, ¿no? A terminar el desarrollo. Solo es una cortina para las blancas, entonces tiene que dar el jaque. Rey F7, buena jugada, pero no en este momento jugar caballo E7. Acá no, caballo E7. Tienes acá el caballo, pero acá no. Permitiría a las blancas desplegar una fuerte iniciativa después de dama C4. Dama C4 le está evitando enrocarse, ¿no? Dama D5, claro, tiene que cambiar la dama, sacarla de la diagonal. Dama por C5, C por D5, alfil D6, única, alfil F8, torre C1, rey D7, alfil F4. Buena jugada, G5, alfil G3, caballo F5, torre C7 jaque. Rey D8, torre F7, caballo por G3, H por G3, y la iniciativa las tiene la blanca. Fíjense las negras, todas las piezas en sus casillas iniciales. Todas, bueno, rey no, ¿no? Pero las demás, la iniciativa las tienen las blancas. Entonces, tenía que jugar rey F7 directo. Acá tenía que jugar rey F7 directo. Después del jaque N1, caballo F2 y después caballo E7. Pero vieron que él hizo rey F7 y perdió un tiempo muy importante. Él ese tiempo lo tenía que haber usado para darle la casilla E7 al caballo y después poder enrocarse. Entonces estamos en esta posición, se llega a esta posición y dice, cuando parece que las blancas solo podrían intentar algo desesperado, como caballo G4, dice. Que solo resulta en un caso, o sea, si el negro juega mal, resulta. Pum, si toma el caballo, es un error, viene este sacrificio, rey por E7, torre 1, alfil E6, dice que rey F7, viene dama B3, esta, jaque, jaque. Es ligeramente mejor para la blanca, esta variante. Yo quiero decir una cosa, yo estuve pasando las variantes de la partida y en unos cuantos momentos verificaba con el módulo. Y hay muchas, sobre todo en esta partida me pasó, hay muchas valoraciones que hace Giraud que no coinciden con las del módulo. Ustedes tengan en cuenta que cuando Giraud escribió el libro, él se apoyó del Fritz, que el Fritz era un módulo que jugaba un poco mejor que el humano, jugaba mejor que Kasparov un poco, pero nada que ver con el módulo que existe hoy en día, que tiene 800 puntos más de elo de fuerza que Magnus Carlsen, o 700. Eh, pero siempre siguiendo el consejo del Ale, leer la partida y quedarnos con las ideas que nos va transmitiendo Giraud, la manera de atacar, la manera de desarrollar esto, por ejemplo, cómo perder tiempo en el desarrollo. Así que yo igualmente las valoraciones que le fui poniendo las jugadas, los simbolitos, los respeté, los que puso Giraud. Mismo hay un momento que hace una jugada que él califica brillante y si le prendes el módulo está perdido. Pero yo le respeté y le puse las valoraciones, las calificaciones de las jugadas, se las respeté todas como en el libro. ¿Entienden? Yo más que todo aclaro por si ustedes van al estudio y se encuentran con que hay jugada brillante y prenden el módulo, le sale que está -2. ¿Entienden? Entonces esta podría haber sido una variante. Si jugaba, esto es como un intento alocado que podría haber tenido el blanco. Y si se metía el blanco, podría haber llegado a, por ejemplo, esta variante de recién, dama de 4, acá también. Acá dice que tiene perpetuo. Bueno, acá sí también. Si le prenden el módulo se van a encontrar con que no tiene perpetuo. Pero bueno, quedémonos
¿Con qué? Con la idea de todo esto. La idea de todo esto era que Magomedov perdió un tiempo jugando esta. Él lo que tenía que haber hecho acá era jugar damas de 7 para darle lugar al caballo que salga y que después pueda enrocarse. ¿Entienden? Quédense con eso. Después él muestra algunas variantes de cómo pudo haber llegado. Pero quédense con la idea, muchachos. Y después tira otra variante. En la 20, acá dice que en vez de meterse en esto, jugando esta, dama G7, quedando con mejor posición, ¿no? Simplemente saca el alfil de H6. Entonces acá, si jugando caballo G4, tenés que depender a que te juegue mal el rival, ¿no? Te dice, bueno, tal vez la única posibilidad seria sea sacrificar calidad en vez de jugar caballo G4 con esta. Torre por E7, bombazo. Dama por E7, torre 1. Pero aún así, después de dama de 8, buena jugada, dice que alfil E6 no, porque viene D5. Y después viene el caballo, ¿no? El caballo después viene a D4. O dama de 7 tampoco, porque viene caballo E4 y se da con idea de jugar caballo por F6. Este caballo por F6 después se va a dar, entonces no lo muestro el por qué caballo por F6, porque después hay una variante. Entonces seguía. Eh, el sacrificio era, ¿no? Dama de 8. Y dice, no veo nada bueno para las blancas, ya que si juega dama por C6, torre F8, alfil C7, dama de 7, dama por A8, dama por C7, deja a las negras con la mejor parte. O sea que, recuerdan que todo esto viene, lo repasamos de vuelta, de haber jugado rey F7 directo. Eh, jugando, la recomendación de él, ¿no? Esta, para darle lugar al caballo. Yo lo recalco para que quede bien fija la idea. Para darle lugar al caballo y no enrocarse. Al blanco le da oportunidades casi nulas de ataque, ¿no? Entonces le jugó esta y vino caballo F2, jugada brillante. Al ganar un tiempo con relación a torre E1, él se refiere a la variante anterior, ¿no? En la que si le jugaban esta venía torre E1. Pero ahora como el negro perdió un tiempo con esta, él le da ese tiempo, lo aprovecha jugando caballo F2. Por eso él la puntúa, lo califica como jugada brillante. Las blancas impiden que su enemigo construya un esquema óptimo. La posición ya es complicada. Este caballo, ahora vamos a ver en un rato, va a ser importante su entrada por E4. También por eso él también la califica de una manera tan genial la jugada. Dama de 7 de error. Era hora de cambiar de planes e intentar algo como alfil E6. Las blancas podrían en tal caso conservar la iniciativa con torre A E1, dama de 7, caballo E4, ahí ya está entrando el caballo. Rey G7, buena jugada. Dice que alfil H3, rey F2, rey G7, torre E2 y alfil D5, viene caballo C5, dama G4, torre H F1, rey G7, H3, son claramente mejores para las blancas. Estas dos variantes. Entonces la jugada era rey G7, no hacer jugada de alfil. Y seguiría caballo C5, jaque, rey F2, dama D5, torre 2, buena jugada. Pero la posición sigue estando llena de luchas. Otra interesante posibilidad habría sido jugar alfil F5. Recordemos que jugó esta, ¿no? Es un error. Otra posibilidad hubiera sido jugar acá alfil F5. Y siempre desarrollar una pieza de lo recomendable, ¿no? ¿Cómo castigó este error? Con caballo E4. Ahí se vino el caballo, ¿eh? ¿Se acuerdan que el caballo estaban de 1? Hizo tiki, tiki. ¿Cómo lo activó el caballo? Y va a estar viendo acá, ¿eh? Va a estar mirando ahí a F6. Ahora las blancas están bastante mejor. Alfil F8, otro error. ¿Cómo se planchó la partida, Magomedov?
Parece ser que Magomedov está totalmente confuso y no ofrece resistencia alguna. Tremendo. Es tremendo, Giro. Lo mismo sucedería en caso de caballo E7 por caballo por F6. Pero las negras podrían haber jugado, en vez de caballo E7, podrían haber jugado dama de 5. Con todo, la posición después de caballo de 6 jaque, rey F8, única. Ahí le puse el símbolo de única porque la hice Giro, Dama de 4, C5 de nuevo única. Ya que sí, acá tira el por qué es único. Ya que sí, caballo E7, viene caballo por C8, torre por C8, alfil de 6. Las blancas ganan. Entonces C5, única, D por C5, jaque, rey por H3, dama por F3, torre HF1, dama H5, dama H4 buena jugada. Es demasiado mala para mis rivales. Así todo, jugar dama de 5 es menos peor. Bueno, a ver, ¿cuántas variantes tiene esta partida? Esto fue cuando jugó alfil F8 y él decía que acá con esta igual sería perdido, pero jugaba un poco más. Jugó esta, caballo por F6, ahí sí vino caballo por F6, ¿vieron? Por eso no lo expliqué antes. Dama H3 jaque, rey G1. Bueno, ¿por qué no puede tomar el caballo ahí? Está amenazando doblete, ¿no? El caballo te está amenazando doblete, o sea que no puede tomar el caballo. Y si toma de rey, el módulo da mate en 13, así que si quieren encontrar el mate en 13. No, bueno, pero las primeras jugadas son estas, tiki tiki, y bueno, si va F7 viene el doblete de vuelta, si se va por acá, bueno, ya le entran con las torres, captura, queda el rey totalmente expuesto. Tiene todas las piezas atacando. Entonces no puede recapturar en F6. Le juega dama H3, jaque, rey G1, dice. No, por supuesto, esta que sería un error grave, por caballo por F6. Mirá la que se cuela acá. Sería una recolgada esta, porque vos tenés el doblete, pero después lo tiene el negro. Y las negras pueden reírse de la vida. Después la textual, todo está claro, y el resto apenas requiere comentario, dice. El resto es cuestión de técnica, diría Grau, ¿no? Alfil H6, dice que si rey por F6, D5 gana. Y bueno, acá la muestra hasta el final. Caballo D4, dama. Fíjense cómo no desarrolló nada. De vuelta, ¿no? Tienen todas las piezas en la casilla inicial, salvo estas dos, ¿no? Tremendo, qué mala que fue el rey F7, fue muy mala. D5, alfil F5, caballo por C6, rey F7, caballo C6, jaque, rey F8, uff, amenaza descubierto, jaque, jaque. Interesante. Mandrá con las torres, ¿no? Por la columna G. Experimenté sensaciones encontradas después de esta partida, ya que estaba claro que de haber cambiado Magomedov el orden de las jugadas en la 17, el resultado podría haber sido diferente. La jugada 17 es la que juega el rey F7. Esta fue la que le hizo perder la partida. Tremendo. El torneo era clasificatorio para la semifinal del campeonato soviético, y al final ambos contendientes conseguimos la ansiada plaza, clasificándonos en primero y segundo lugar, respectivamente. La siguiente fase tenía que jugarse 2 o 3 semanas más tarde. 2 o 3 semanas más tarde. Yo había dicho meses después, bueno, pero fueron 2 o 3 semanas más tarde. En ese breve espacio de tiempo no llegué a decidir si valdría o no la pena repetir la experiencia con F3. ¿Se acuerdan? Una vez analizada detenidamente la partida, llegué a la conclusión de que hasta la jugada 13 de las blancas, las cosas no me habían ido tan mal. O sea, dijo, bueno, vamos a repetir, hasta la jugada 13 las cosas no habían venido tan mal, así que vamos a repetirla. No le cambio la preparación. Entonces, esta es la partida que jugaron 3 semanas después. La partida 13. Girón Magomedov, semifinal del campeonato de la URSS. Clasificaron a la semifinal, se volvieron a encontrar. Y en la partida de Girón con Blanca repitieron lo mismo. Daugavpils Pils, 1989. Estos comentarios fueron expresamente redactados para el presente libro. Encuentro en la primera ronda, dice, la primera ronda de la semifinal,
¿Habría Magomedov reajustado también su preparación? Vamos a ver si Magomedov reajustó la preparación. D4, D5, C4, D6. Esto repiten todo. Hasta la 13 repiten todo. Alfil E7, C por D5, E por D5, alfil F4, C6, dama C2, G6, F3. Por supuesto, dice, la jugó el F3. ¿Cómo no la vas a jugar, chaval? Alfil G5, aceptando el reto. Ahora ambos seguimos rápidamente el sendero conocido. Acá están jugando todo al toque, repitiendo. Algunos participantes se preguntaban qué estaba pasando. Lógicamente no habían visto los boletines del torneo de Frunne, y la base de datos eran por entonces prácticamente desconocidas en la Unión Soviética. Claro, el resto de los jugadores lo veían jugar al toque y decían, ¿qué está pasando? No sabían que ya lo habían jugado esto. Jugó alfil E5 interesante, F6, alfil G3, alfil E3, dama D3, dama E7, caballo D1, alfil H6, E4. Y este es el momento clave. ¿Se acuerdan la partida anterior que decía que si le tomaba D por E4 hubiese sido dudoso? Y decía, esperen a ver la próxima partida. Bueno, en esta partida le cambió, le jugó D por E4. Dudosa. Después de la partida, mi oponente no me dio una explicación clara de por qué había decidido apartarse de nuestra partida anterior. En respuesta, en la partida anterior él había jugado caballo A6 y se acuerdan que Shirov acá había jugado dama C3. Pero él en su preparación esto lo había mejorado y se hubiese jugado caballo C3. ¿Se acuerdan? En el análisis en este momento de la primera partida, él decía que lo mejor hubiese sido jugar caballo C3. Entonces ella el caballo C3 lo había visto como una mejora de la línea. Pero en cualquier caso, abrir el centro me pareció un poco prematuro. Pero bueno, no se metió en esto, le cambió. Esta partida no tiene muchos comentarios, así que F por E4, caballo A6 vino, caballo C3, caballo B4. Yo hubiera preferido acá jugar alfil F5. Caballo B4, dama E2. Ahora me parece que las blancas están mejor. El resto de la partida me resultó fácil porque podía seguir más o menos las ideas que tenía en mente al analizar nuestra lucha anterior. B6, A3, alfil A6, dama D1. La dama ha cerrado el círculo. ¿No es curioso? O sea, la dama volvió a su casilla inicial. Alfil por F1, rey por F1, caballo A6, caballo F3. Ambos bandos tienen estructura de peones casi simétricas, de izquierda a derecha. Claro. E incluso en la posición de algunas piezas. El único problema de las blancas es que su rey está situado en F1. Pero eso no basta para compensar las debilidades y pobre desarrollo de las negras. O sea, Magomedov repitió el mismo pecado de la partida anterior. Está sin desarrollar las piezas. ¿No? Las blancas jugaron no, las negras jugaron roque largo. Bueno, por lo menos se enrocaron. Por lo menos se enrocaron. Y acá le golpeó con D5, chicos. D5. Esta vez el ataque blanco es libre y también irresistible. Caballo C5, dama C2, iniciando un segundo círculo con la dama. O sea, la dama hizo un par de jugadas, volvió a la casilla inicial y ahora arranca su segundo viaje. C por D5, E por D5, rey B7, B4, caballo A6, caballo D4, buena jugada, dama D7, D6, buena jugada, torre 8, dama D3. Véase la nota anterior. Torre 3, dama C4. Lamentablemente la dama debe modificar su ruta, pero sigue jugando sobre el punto de la diagonal. Caballo D8, dama D5, rey C8, caballo CD5. La partida ha finalizado. Tremendo, Giro. Acá ya está, ya. Abandonada, agilizá la mesa, ¿no? Agilizá la mesa, Magomedov. Caballo 7, torre C1 jaque, caballo S6,
Torre por C6 jaque, dama por C6, D7, rey B7, caballo de 6 jaque, rey C7, rey 8 jaque, rey B7, caballo por C6. 1-0. Bien, la segunda partida la pasa y solamente mostró el momento donde Magomedov cambió la línea. Esta no es una gran partida, pero su geometría me hace sonreír. Más tarde, Magaram le aseguró a alguien que mataría a mi F3 la próxima vez que nos enfrentásemos. Se quedó de caliente. Pero no hemos vuelto a vernos en el tablero desde entonces. Claro. Recordemos que el rival era un maestro internacional y Giro en esta época ya estaban los 2.500 y subiendo, ¿no? Aquellos lectores que no saben nada de este jugador, puedo decirles que en este mismo torneo tuvo algunas posibilidades de clasificarse para la final del campeonato soviético y que en la actualidad participa sobre todo en torneos asiáticos. Magomedov jugó un ajedrez razonable en un primer tablero en la Olimpiada de Moscú de 1994. Mirá. De modo que quizá en futuras Olimpiadas podamos proseguir la historia de la jugada F3. Tremendo. Bueno, hasta acá, muchachos. Se hizo largo porque, bueno, eran dos partidas. Y bueno, ¿cómo castigó la falta de desarrollo? Yo, les repito, estoy leyendo Ninsovic y Grau 2, le dan muchísima importancia a las pérdidas de tiempo y las ganancias de tiempo. ¿Cómo castigó el rey F7? Impresionante, impresionante. Me encantó eso de él al ver el rey F7, darse cuenta que fue un tiempo perdido de rival y que él lo pudo aprovechar para llevar el caballo de F2 para el 4. ¿Vieron? Tremendo, ¿eh? Tremendo, Giro. Bueno, muchachos, te mando un abrazo grande, ¿eh? Se está nublando, se está nublando.